significa no resbalarse, sino hay que levantarse y seguir firmes, Señor, porque la guerra sigue hasta el día en que tú vengas. Gracias, Señor Jesús. Bendice a cada uno de nosotros, nuestras vidas, nuestras familias. Gracias, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es lo de menos, ¿verdad? Pero para los que no me conocen, mi nombre es Wilson Quiñones. Soy de casa. Me ausenté 7 años, 5 o 6 años de California, mientras estábamos en Las Vegas. Y hoy pues estamos como pastores en la ciudad de Visalia, California, donde cada liderazgo, cada tiempo trae su desafío, pero no estamos solos. Amén. Dios siempre ha estado con nosotros, así que Dios les bendiga a todos. Estoy muy emocionado y hace mucho tiempo que yo no estaba en un retiro de varones. Y si usted ha recibido un abrazo, créanmelo, que yo le he dado, agárrelo fuerte porque se lo doy con todo mi corazón. No los había visto y me alegra mucho poderlos ver en este retiro. Hay un tema que se nos ha dado y gracias al hermano Steve por este tiempo. Gracias, Steve. Amén. Aquí crecimos, ¿verdad? No mucho, pero crecimos en campamentos en Ponderosa Pines de hace 25 años, ¿verdad? Muchos de nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo ahí. Muchos de nosotros enamoramos en ese lugar. Encontramos esposas en ese lugar, ¿verdad? Así que bueno, gracias a Dios por ese tiempo. Y hoy estamos aquí en casa en este retiro de varones. Estar firmes es el tema de este retiro. Y más que un tema, es una frase que salió de la mente, del corazón del apóstol Pablo en algún momento de su vida y no precisamente en el mejor de todos, porque lo más probable esta carta de Efesios es una de las cartas que se conoce como las cartas de la prisión. Amén. Y el apóstol Pablo desde la prisión dice: estar firmes. Amén. No somos los que estamos fuera de una prisión los que le decimos a los que están en la cárcel: hey, tienes que estar firme, ¿eh? Pero es el apóstol Pablo que probablemente en una cárcel domiciliaria o en una cárcel de piedra fría dice a los que están afuera: estén firmes. Porque aunque parezca que estoy atrapado y me he acabado, y lo que hemos aprendido desde anoche, este hombre por fuera se va desgastando, se va quedando pelón, se va arrugando la piel. Están firmes. Están firmes. Y eso no significa que más de algún momento cada uno de nosotros nos hayamos caído, nos levantamos, limpiamos los zapatos y seguimos firmes, porque el que nos llamó nos llama a estar firmes. Amén. Y el apóstol Pablo escribe esta carta junto con otras 4 más, como lo son Filipenses, Colosenses, y una carta pequeñita que se llama Filemón, que aquellos que han sido mis alumnos en Inteca saben que yo la uso para cuando hablamos de homilética, ¿verdad? Esta carta chiquitita que es muy individual, se la manda a Onésimo, pero se la manda desde la cárcel, porque en la cárcel él ahí estaba ganando almas, gana a Onésimo y sigue de pie. Increíble el apóstol Pablo. No hay duda alguna, y lo vemos en figuras, lo oímos hoy en la mañana: quien permanece de rodillas sabe permanecer de pie. En los versículos de donde sale esta frase de Efesios capítulo 4, yo pido que usted lo abra en su Biblia, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6. Queremos respetar el contexto de donde sale esta frase. No queremos usar esta frase fuera de su contexto, sino saber de dónde proviene esta frase del apóstol Pablo para la iglesia en Efeso y para nosotros hoy. Capítulo 6, si usted lo tiene, vamos a leer versículo 10.
El apóstol Pablo menciona al leer esta carta estar firmes 9 veces en sus cartas, y en estos versículos lo menciona 3 veces. Y él dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Fíjese bien, no podemos estar firmes si no tenemos la armadura de Dios. Amén. ¿Cuál es esa armadura? Luego dice: contra las acechanzas del diablo. Aquí parece que el apóstol Pablo comienza a hablar de un conflicto, de que habrán conflictos en nuestra vida, de que de hecho la vida del creyente es una guerra espiritual. Nosotros oramos porque hay conflictos a diario con la carne, con lo de afuera, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia. Hay conflictos que se convierten en espirituales porque somos gente de fe, gente que ha confiado en Dios, gente que crece a diario, amén, espiritualmente. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. Diga: resistir. Amén. El día malo. O sea que van a haber días malos, van a haber momentos difíciles en nuestra vida. Amén. Y dice: tomad la armadura de Dios. Versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, o sea, cuando ese momento difícil pasó, nosotros quedamos firmes. Una de las cosas que viene a mi mente al momento de leer esta cita es que el apóstol Pablo probablemente esté viendo la figura de un soldado romano, la armadura de un soldado romano, que no es simplemente alguien que agarró un pedazo de metal para cubrirse la cabeza, sino todo era estratégico, las partes que ellos se cubrían para el tiempo de la guerra. Pero él sigue diciendo y dice: el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14 vuelve a decir: estad pues firmes. Y aquí él comienza a dibujar y hablar en una manera figurada para que usted y yo entendamos. Esto es lo que yo quiero decir, dice el apóstol Pablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, yo no puedo ir a una guerra espiritual sin ceñir los lomos con la verdad. Y dice: y vestidos con una coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con lo cual podáis apagar todos esos dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Aquí está la dependencia total del Señor. Podemos tener la armadura, pero una dependencia total. Una de las maneras de permanecer en Dios es orar. Amén. Y la manera más fácil de describir orar es platicar con Dios. Y cuando hablamos de platicar con Dios, tiene que ver con intimidad con mi amo, intimidad con mi Señor. Porque lo que pasa en silencio se vislumbra en público. Hay un Dios que te fortalece. Nosotros ayer escuchábamos que Moisés bajó de la montaña con un brillo en su rostro que no era de él, no le pertenecía a él. Era un brillo que Dios había puesto en su vida. Era presencia de Dios en su vida. Aleluya. Y una de las cosas más importantes y es en el versículo 10, cuando dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De su fuerza. Cuando el Señor me hace creer que soy torpe, yo digo: you're right.
Cuando el Señor me hace sentir, cuando el enemigo, me hace sentir que soy un inútil, yo le digo, tiene razón. Pero cuando el Señor me dice, en la analogía de Juan capítulo 15, porque separados de mí nada podéis hacer, yo le recuerdo al enemigo que yo estoy clavado en la vid que se llama Jesús, y sin Él yo no puedo hacer nada. No hemos sido llamados a librar batallas espirituales solos, sino con Cristo Jesús. Esta carta en particular del apóstol Pablo no fue escrita a novicios en la fe cristiana. Ya el apóstol Pablo había sido pastor de la iglesia en Efeso por 3 años. Eran hombres de fe. Imagínese usted que usted y yo hubiéramos sido miembros de una iglesia donde el apóstol Pablo era pastor. Eso era abra su Biblia. Eso era abra su Biblia. Eso era aprenda. Eso era lea. Eso era escudriñar. O sea que estos hermanos no eran unos novicios en la fe cristiana, sino aquellos que habían alcanzado una madurez espiritual. Deseaban continuar haciendo conocimiento y vidas más plenas. Y uno de los temas en los cuales se le enfoca el apóstol Pablo en esta carta está en capítulo 6. Y es el estar firmes ante el conflicto usando la armadura de Dios. La frase estar firmes aparece en las cartas del apóstol Pablo aproximadamente 9 veces en sus cartas. Y aparece 3 veces en este contexto. El apóstol no exactamente se refiere a una posición física de estar firme, sino a una posición espiritual. Más bien de permanecer en pie. Un sinónimo de estar en este sentido es permanecer de pie. Es la idea después de una guerra. Y él escribe, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay momentos en nuestra vida que parece que no tienen entrada y no tienen salida. Amén. Van a haber momentos en nuestra vida, quizás matrimonial, quizás de familia, quizás de trabajo, quizás contigo mismo, quizás emocionalmente, donde no hay salida. Pero recuerda, Dios está contigo. Yo no creo ver a un David enfrentar a un gigante con su propia fuerza. Era confiando en Dios. No fue una piedra, fue la mano de Dios. Tú y yo no estamos solos. Tú y yo no estamos solos. Aleluya. Amén. Y él dice, cuando llegue el día malo o el conflicto, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin, dice la traducción del lenguaje actual. Sin duda alguna, el apóstol Pablo era consciente de que la vida cristiana envuelve guerras espirituales. No que el creyente ande en busca de luchar contra el enemigo, no es lo que él quiere decir, pero él esclarece y dice, para que podáis resistir en el día malo. Habrán días, semanas y quizás meses conflictivos en la vida del creyente, y la única manera de permanecer es estar de pie. La Biblia dice en el versículo 18, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme. De una manera figurada, el apóstol nos deja ver en claro que aparte de orar, me encanta que el versículo 18, cuando él habla de la armadura, en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Hermanos, los tiempos de nosotros son diferentes. La Biblia dice, el proverbista dice que hay tiempo de amar, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de cantar. Pero hay momentos difíciles en nuestra vida. Cuando muere alguien, cuando uno de nuestros hijos quizás no quiere nada con Dios, son golpes fuertes. Pero él dice, orando en todo tiempo. Diga conmigo, orando en todo tiempo. Aleluya. El apóstol Pablo lo más probable es que se inspirara en este soldado romano. En aquel tiempo, el soldado romano entraba al ejército entre los 18 y los 22 años. Amén. Imagínese usted, el apóstol Pablo anduvo por todos aquellos lugares, el mundo conocido, hasta Europa, viendo soldados romanos, porque eran los que conquistaban, mandaban en aquel tiempo. Y lo más probable es que él se inspirara en una figura del soldado romano. Y en el capítulo 6, él habla de esa armadura.
Este soldado romano se preparaba de los 18 a los 22 años y no tenía derecho de casarse sino hasta después de 20 a 25 años de haber estado en el ejército. Cuando entraba al ejército se le regalaban 3 monedas de oro. Y todos los salarios de esos 20 años los guardaba, porque al finalizar los 20 años o 25 años, él tenía derecho a tierras. Había una recompensa. Amén. Y esa recompensa era para los que habían librado las batallas. Se dice que el 65% de los soldados regresaban a los 45, los 47, los 48 años y eran liberados. Quizás muchos sin un brazo, quizás muchos sin una mano. Y les premiaban por haber luchado en aquel entonces. Imagínense 25 años sin casarnos. Ninguno de los que está aquí pudiéramos haber sido soldados romanos. Nosotros nos casamos a los 22, a los 25, a los 40 los latinos ya somos abuelos. Amén. Sin duda alguna, no hubiéramos sido un soldado romano. Pero en eso se inspiró el apóstol Pablo. Hermanos, no podemos subestimar al enemigo. Él quiere destruir a nuestra relación con Dios. Él quiere destruir su relación con Dios, nuestra relación con Dios. Él quiere destruir nuestro matrimonio. Amén. Él quiere destruir el matrimonio en sí, en general. Hoy nosotros nos damos cuenta de lo que nuestros hijos aprenden en la escuela. Amén. Mis hijos están preparados para ir a la guerra en la escuela. Yo tengo que prepararlos en el seno de mi hogar. Porque yo recuerdo que cuando antes nosotros estábamos pequeños, los papás nos decían, cuidado con ese anuncio en la televisión porque aparecía una muchacha medio sexy, ¿verdad que sí? Hoy ya no es eso. Hoy los anuncios aparecen con filosofía y corrientes de pensamiento que los papás no entendemos, pero los niños sí, porque ellos quieren atacar el seno de hogar y hacer la guerra espiritual en casa. Los otros días visitaba a mi familia en Virginia y me duele cuando mi hermana me dice, mi hijo dice que es ateo. And that hurts me. Porque es mi sobrino. Amén. Yo no podría decir que logré el éxito porque tuve todo en esa tierra. Y mi hijo, yo no pude que él amara a Dios con todo su corazón y sobre todas las cosas. Y el enemigo, él quiere destruir todo eso. Quiere destruir nuestra familia, nuestros hijos, nuestra herencia. Quiere destruir nuestra vida espiritual, etcétera. Pero el apóstol Pablo nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. La Escritura dice, ante estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. El apóstol Pablo escribe a Corinto y le dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La pregunta es, ¿cómo permanecemos firmes a un mundo tan agresivo, ciñéndonos los lomos con la verdad? Aleluya, Es lo que comienza diciendo el apóstol Pablo. La siguiente figura nos demuestra cómo un soldado romano se ceñía. Por favor, la próxima figura. Como un soldado, un soldado se ceñía abajo de la coraza, debajo de la espada. Él tenía una túnica que antes de ponerse todo la subía y la estiraba. Y yo siempre creía que el lomo era los lomos están acá. Por eso es que cuando tú vas a levantar algo, tú te pones un cinturón para proteger y que no se haga esta parte de acá. Y el soldado romano se ceñía porque él iba a la guerra. El apóstol está pensando en qué manera nos hace entender que ese cinturón, ese ceñimiento es la palabra de Dios. Un pueblo ignorante es fácil presa del enemigo. Nosotros necesitamos, por eso desde su palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso es que cuando el Señor preparó la tierra prometida para el pueblo de Israel de antemano, hizo algo previsto. Reúne a Moisés, reúne a los padres y les dice, ustedes van a hablar
estar con sus hijos, con los hijos de sus hijos y con sus nietos en la mañana, en la tarde, en la noche y a la hora de levantarse. Van a poner mis mandamientos en su corazón para cuando entren a la tierra prometida, aleluya, todas las naciones sepan que hay una nación que conoce mis mandamientos y que obedece mi palabra. Y el apóstol Pablo dice: no hay manera que tú puedas ir a una guerra espiritual sin conocer la palabra de Dios. Hermano, ciñéndonos con esa túnica de una manera figurada, el apóstol Pablo nos deja ver la importancia. Ese cinturón es la verdad. Aunque hay muchas interpretaciones de esta cita bíblica, la verdad en sí es la palabra de Dios. Aleluya. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios, el logo de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor Jesús nos perdonó, nos redimió, pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero no nos perfeccionó. En ese momento comenzamos una vida de discipulado delante de Dios. No estoy hablando de un manual, estoy hablando de que nuestra vida es una vida completa de discípulo, porque el discípulo sabe quién es su amo. Y en esta vida de discipulado, nosotros aprendemos a dejar todo aquello que veníamos arrastrando del mundo. Los principios, los valores que aplicábamos al matrimonio, al trabajo, a la vida diaria, no son los mismos. Porque el Señor tiene otra vida para nosotros. En una ocasión, ministrando un matrimonio, me dice mi hermano pastor, que yo no sé de qué otra manera tratar a mi esposa. Y se le salió aquel acento norteño, ¿verdad? Así me enseñó mi papá. Mano dura. Imagínense nosotros como pastores en esa situación. Pero sabes que cuando venimos a Cristo, Dios diseñó un traje de esposo muy diferente al que el mundo había dibujado para ti. En esta misma carta de Efesios capítulo 5, porque esta es una carta a la iglesia, el Señor dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hay una nueva manera de pensar. Detrás de una acción, detrás de una conducta hay un pensamiento. Y la palabra de Dios debe de llegar a ocupar ese pensamiento. Porque ya el mundo no decide por mí. Ya la filosofía del mundo no me dice qué decir, sino es su palabra. Por eso Él dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Una guerra no se gana si la palabra no es la que se ha apoderado de nuestra vida. En este sentido, el mismo apóstol Pedro, en este mismo sentido escribe, y parece que estuviera pensando lo mismo que el apóstol Pablo, y dice en el capítulo 1, versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vistan sus lomos del entendimiento de la palabra de Dios. Debemos llegar a la comprensión que sin la verdad de Dios estamos perdidos. Es bonito danzar, es bonito cantar, son expresiones nuestras, pero deben haber espacios serios en la liturgia de nuestra iglesia donde la palabra y yo me confronte para yo poder crecer, porque Cristo no me hizo perfecto en la cruz, me perdonó, nos está perfeccionando cada día. Lloyd Jones, un pastor reformista, declaró: no solo debemos poseer la verdad, sino ser poseídos por ella, ser abrazados por ella. Amén. En Romanos capítulo 12, versículo 1, escribe el apóstol Pablo: no se conformen a este siglo. O sea, otra versión dice: no se hagan al molde de este siglo. Los gobernadores, las sociedades de ahora en día tienen moldes para guiar sus hogares.
Ustedes no. Ustedes tienen su molde en la palabra de Dios. Por eso el Señor en Juan 15 dice: santifícalos. Santifícalos con tu palabra. Tu palabra es la verdad. Amén. Gloria a Dios. En los tiempos de David, las tierras y los caminos eran oscuros. No habían freeway, no habían luces como ahora. Y en esos caminos oscuros se inspira David para decir: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino todos los días de mi vida. No os conforméis a este siglo, o sea, su manera de pensar, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando alguien hoy se levantó a matar a alguien, es porque coaguló, educó un pensamiento para hacer lo malo y lo llevó a cabo. Cuando alguien abusó de un niño, cuando alguien mató a alguien, lo dibujó y lo planificó. Cuando nosotros decidimos como buenos soldados luchar, es porque los pensamientos de la palabra de Dios están inundando nuestro corazón. Amén. Y aunque la carne se oponga, la palabra de Dios se antepone. Satanás quiso hacer que el Señor cayera después de 30 días de orar y ayunar. Amén. Pero el Señor le dijo: diablo, escrito está. Él era el Hijo de Dios. Él es la verdad. Él es el Logos. Juan 1:1. Jesús es la verdad. Pero Él dijo en sus palabras: escrito está, para enseñarnos a nosotros que su palabra es una espada de verdad. No se conformen en este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿De dónde vienen nuestras acciones? De nuestra manera de pensar, de lo que hay en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice: sobre todas las cosas guardadas, sobre todas las cosas guardadas, lo que sale de Netflix va al corazón, lo que sale del chisme va al corazón, lo que sale de lo que vemos va al corazón. Por eso dice la Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso es necesario sacar el modelo que el mundo plantó en nuestras vidas antes de venir a Cristo. Los paradigmas, las creencias que este siglo ha sembrado en nosotros. ¿Cómo ceñir mi entendimiento con la verdad? Ciñendo nuestro entendimiento con su palabra. El salmista escribió: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción yo hubiera perecido. Hace rato que hubiéramos quedado ahí tirados. Hace rato que nos hubiera vencido el enemigo. Pero él dice: si tu ley, si tu palabra no hubiera sido mi deleite, mi pan diario. Por eso él dijo: no solo de un bistec vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la misma boca de Dios para nuestro corazón. No podemos minimizar. Por eso yo tengo cuidado con las redes sociales, porque es fácil sacar un texto fuera de su contexto y convertirlo en una doctrina que no precisamente viene de Dios. Y que le estamos diciendo amén, y le estamos diciendo gloria a Dios. Suena bien, pero no necesariamente es palabra de Dios. ¿Cómo ciño mi entendimiento? Tú, como buen soldado, escudriñando las Escrituras. Amén. A los pentecostales nos molesta las palabras teología, nos molesta la palabra escudriñar, estudiar. Como que el Señor quisiera inteligentes. Esa palabra teología lo que significa es conocer a Dios. Por eso es que todos de alguna manera somos teólogos, te guste o no te guste. Cuando tú abres tu Biblia para leer un salmo, tú estás conociendo a Dios, tú eres un teólogos. Sencillamente. Queremos conocer a Dios. Yo no me quiero hincar a orar frente a un Dios que yo no conozco. Yo no quiero cantar o brincar frente a un Dios que yo no conozco. Yo quiero conocer a Dios, porque el día de mañana me hinco ante cualquier deidad. Yo me quiero hincar al trono de la palabra de Dios, al Dios de la palabra.
¿Cuántos pastores hay acá? Uno conmigo. ¿Va a haber premio? Esto es para nosotros. La formación del creyente está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque en esta misma carta de Efesios 4:11 dice que Dios dio pastores. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Déjeme decirle algo. Y aunque esta no es una clase meramente de teología, pero estas son cosas que debemos de aprender. Pastor es mi identidad ministerial. Amén. Esa es mi identidad. Ahí está el pastor, presbítero, el obispo. Es mi identidad ministerial. Es mi posición, es mi oficio. Pastorado, mi hermano, pastorado es mi posición y mi oficio. Pastor es mi identidad. Y pastoral es mi acción, mi tarea con la iglesia, el parte del cuerpo de Cristo que Dios puso en mi mano. No importa sean 5, no importa sean 20. No importa sean 100 o 300. Un día vamos a rendir cuentas, según Tito, a Dios por esas almas que Dios puso frente a nosotros. Amén. Y en la pastoral yo me la tengo que tomar en serio, porque voy a dar cuentas a Dios de mi pastoral. Si fui genuino al momento de preparar una enseñanza, un mensaje, si estoy pensando en la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya, Dios ayúdanos. Es ahí donde Dios pone en nuestras vidas el deseo de ver crecer las almas. Una vez más, cuando venimos a Cristo no fuimos perfeccionados. Muchos de nosotros aún en el Evangelio seguimos con las mismas mañas de antes. Yo no sé si hay algún dominicano acá que haya conocido al pastor Juan Melo. Alguien acá, no sé si mi hermano que está allá de la República Dominicana conozca a Juan Melo. Juan Melo es un pastor de la República Dominicana, un amigo mío. Y este pastor aceptó 7 veces. La 7ª vez que llegó a la iglesia, y a la iglesia decía ese borracho otra vez. Eso lo contó él. Otra vez, ya ni lo ministro, pastor, es borracho. Ya 7 veces que viene. Aquí te vengo otra vez. Porque la pelea era fuerte. Por eso nuestra posición no es la de juez, es la de orar por tu hermano. Hoy es un gran pastor allá en el East de los Estados Unidos, con una iglesia preciosa. Porque Dios tiene paciencia con nosotros. Nosotros también tengamos paciencia con nuestros hermanos. Por gracia somos salvos. La gracia de Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y aquí es donde nosotros los pastores intencionalmente debemos armar espacios, atmósferas. Amén. Espacios donde estemos con la congregación, con la comunidad de fe, para formarlos espiritualmente, para discipularlos. Amén. No hay cosa más hermosa que ver la oveja cuando va creciendo. Qué bonita se está poniendo la oveja. Pastor Cecilio. Pastor Cecilio tiene una congregación hermosa, pero yo estoy seguro que algunos crecen más que otros, más rápido. Y el pastor va creciendo y ve crecer. Esa es la alegría de un pastor. El pastor debe sentir esa felicidad. Y son la formación espiritual, el discipulado, son partes del ADN de nuestra congregación. Yo me alegré en la última asamblea internacional cuando fui, y no oigo hablar de eso en California, pero me alegré. Porque cuando entré al Convention Center de Oklahoma, miré valores centrales y yo dije, wow. Yo estaba terminando mi maestría y me estaban enseñando que los valores de una compañía es el ADN de hacia donde ellos se dirigen, de los logros que quieren alcanzar. Y yo dije, mira, oración, that's right. Una iglesia que no ora no va a ningún lado. Después, a ver, ¿cuáles son los valores centrales de nuestra iglesia? Oración. Cosecha. No, ustedes no. ¿Quién? Cosecha. Ahí dejémosla. Very sad. Es oración.
es cosecha. Es la mission day, es la misión de Dios en nuestro ADN por poder conquistar al mundo. Es liderazgo, formación espiritual, discipulado. Amén. Hasta que todos lleguéis a la estatura de un varón maduro que sepa discernir. Es eso. Es esto lo que Pablo decía a la iglesia en Corinto. Cuando yo era niño, yo hablaba como niño. Y menciona 3 conductas. Yo hablaba como niño. ¿Qué más dice? Yo juzgaba como niño, yo pensaba como niño. Y no está hablando como un niño físicamente, está hablando como un niño espiritual. Pero él dice, hay que dejar esa etapa. Y aquí es donde nosotros los pastores intencionalmente formamos las almas que Dios ha puesto en nuestras manos. Intencionalmente, no cuando se nos pega el flash, intencionalmente. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Como iglesia necesitamos un cambio de paradigmas. Ir dejando la vieja manera de pensar. Si usted todavía, nosotros tenemos que medir. El pastor de anoche y de hoy dijo algo muy importante. Tenemos que ver cuando vamos creciendo. Pero si usted todavía, cuando va a que le hagan el smoke check y todavía pregunta, ¿y cuánto para pasármelo? Ahí usted mide su calidad espiritual. ¿No se oyeron amenes? Porque esa es parte del hombre viejo. No sirve, déjeme mirar y lo arreglo. ¿Quién me lo arregla? Pero si usted todavía con 50 te lo paso, sale. Ahí no hay renovación. El murmullo me hace. Yo quiero que el Señor siga ministrando en esos minutos. Porque el murmullo. Yo creo, no sé si están diciendo, perdóname, Señor, me reconcilio contigo. No sé, pero algo dice el murmullo. La palabra del Señor dice en Proverbios 23:7: por cuál es el pensamiento de su corazón. Díganlo. Aquí lo dijeron. Tal es él. Lo que hay aquí es lo que se ve aquí. Nosotros incluso debemos de modificar nuestra liturgia. Liturgia es el famoso culto. Esa es cuando hacemos una liturgia y le damos 2 horas a la alabanza y 15 minutos a la prédica. Tenemos que hacer más angosta la alabanza y darle el tiempo a la prédica y a la enseñanza que debe. Debemos revisar nuestra liturgia. Amén. Debemos revisar que aunque Dios nos manda a cantar y no hay nada malo en danzar, ¿cuántas veces no hemos danzado, verdad? Nuestra liturgia debe ser revisada, porque ahí es donde emana la salud del creyente. Si cuando me invitan a predicar, yo antes decía, pero esta iglesia le gusta así, pero esta es la iglesia, no, yo dije, de ahora en adelante yo predico la palabra, le guste o no guste. A veces vamos a iglesia, ¿verdad? Y hay predicadores que llevan porque ellos quieren su ofrenda de amor. Y dicen los de este lado, porque hay hermanitas que se usan pantalón. Y los de este lado, como saben que las hermanitas de allá usan pantalón, amén, habla papá, dicen de este lado, ¿verdad? Y el predicador lo sabe. Y luego se va al otro lado. Aleluya. Y esas hermanitas que se pientan el pelo. Y como saben que las de allá, amén, habla papá. Esas son características de una iglesia no saludable. Ahí no hay salud. Hay que fomentar la palabra interpretada. Porque la única manera que yo puedo agradar a Dios es cuando me interpretan la palabra para yo aplicarla a mi vida. Es la única manera, no hay otra manera. Señor, si yo no lo entiendo, ¿cómo te voy a obedecer? Y ahí está nuestra labor pastoral. Amén. Hace este tiempo que nos dieron, ¿verdad? Hace 3 años, cuando llegamos a Vaiselia, igual no me va a dar tiempo. Al mismo tiempo llegó una pareja. Llegaron, se habían mudado de San José a Vaiselia. Y tenían 1 mes de convertido. ¿Y por qué hablo de este testimonio? Pastor, no es tiempo de testimonio. Yo lo sé que no es tiempo de testimonio. Esto es algo subjetivo. Pero esto subjetivo es el resultado de la palabra de Dios.
en la vida de alguien que vino a Cristo. Porque la palabra de Dios tiene que dar, tiene que verse. Amén. Que dice la analogía de Juan capítulo 15, el que permanece en mí y yo en él, ese llevará fruto. Llevará fruto, en lugar de llevará fruto, lo que ellos quieren decir, crecerá espiritualmente. Y esta pareja llegó y el hermano me puso las cosas bien en claro. Pastor, yo me acabo de convertir, todavía llevaba el pantalón bajito, todavía caminaba así medio. Quiero poner en claro que la hermana como que llegó más tocada. Él estaba como, no me ande dando sus sobres blancos que están ahí porque yo no ando con eso. Él puso las cosas en claro. Y yo dije, está bien, solo prométeme algo. No faltes en ese tiempo los martes a los servicios de discipulado. Prométeme lo que no vas a faltar. Hasta el día de hoy, en 3 años, yo creo que ha faltado 1 o 2 veces y mucho, porque no les gusta faltar a discipulado. Y cuando llegó, la palabra de Dios tiene efecto. Mientras yo enseñaba durante ese periodo, yo veía lágrimas en sus ojos. Y dentro de mi corazón yo decía, yes, it's working. Está trabajando la palabra. Yes, uno se goza. Al año, pastor, ¿y cómo está eso de diezmar? ¿Cómo? Sí, eso de diezmar, ¿cómo se hace eso? ¿Tú quieres diezmar? Porque yo no te quiero. Sí, yo quiero diezmar. Y ya le expliqué. Está creciendo. Y al poco tiempo, porque hay una tradición en nuestros países latinos que cuando tú ya tienes 15 años con alguien, ¿ya para qué te casas? Ya tengo 15 años, pastor. ¿Cierto o no? Nuestra cultura latina así es una subcultura latina. Pues, ¿para qué, pastor? Ya tengo 15 años, no me caso. Y él me había dicho lo mismo y como al tiempo me dice, pastor, como que le daba penita porque como me había puesto las cartas sobre la mesa, nos queremos casar. Yo dije, ¿está bien? Vayan por la licencia y la iglesia les hicimos una fiesta. Esta pareja cuando llegó vivía en un cuartito y no me da pena decirlo porque he visto tantos milagros en su vida. En un cuartito, amén, estaban viviendo con sus 3 hijos y no tenía trabajo. Y yo acababa de llegar a Baisilia y yo decía, ¿y de dónde le doy? Sí, como que ando igual. Solo que yo soy el pastor. Y lo miro. Y al buen tiempo se casó, se hizo miembro de la iglesia y lo he visto crecer. Ha estado ahí de la mano con su pastor. Pero hace como 7 meses me sorprende porque no han fallado. Veo porque cuando tú oras en todo tiempo hay deseo de la palabra de Dios, hay hambre. Aleluya. Nosotros enseñamos que cuando estudiamos la palabra de Dios no nos acerquemos a ella si no tenemos deseo de leerla, porque no le vamos a encontrar delicia. Y a los 7 meses le fui a ayudar en su trabajo de pintor. Eso está en mi libro, Los pastores también pintan. ¿Verdad, Cecilio? Y me dice, pastor, le quiero contar algo. Yo quería que él parara el auto y yo quería llorar con él. Pastor, tengo un testimonio. Si él me lo hubiera contado antes, yo le hubiera dicho a mi esposa, vamos a meternos ahí en una oración, porque estos van a hacer algo ahorita. Dios mío. Él pudo haber sido hoy un homeless más en la ciudad de San José. Pero no, Dios tenía otros planes. Porque cuando nos ceñimos con la palabra se apodera de nuestro corazón. Y no voy a poder terminar con toda la armadura, pero está bien. Bueno, así es. Y me dice, pastor, yo no le he contado, pero yo antes en mi vida era un desastre, pastor, no he tenido tiempo. Yo robaba, yo tengo como tenía como $10,000 en tickets, quizás orden de deportación, qué sé yo, pastor. Ok, ¿qué pasó? Pastor, mi esposa y yo nos fuimos en ayuno al DMV
porque ellos habían estudiado. Nosotros en nuestra doctrina tenemos una doctrina que se llama restitución cuando sea posible. Amén, así es. Y él fue al DMV. Yo digo, un loco o alguien con temor a Dios va al DMV cuando sabe que tiene tanta deuda que tenga orden de arresto. Quizás como el pastor también está un poco loco, yo hubiera ido con él, pero no me dijo nada. Y dice que se paró con su esposa y dijo, vengo a pagar lo que debo. Le dice, ok, ¿y cuánto debe? Como $10,000. Oh my God. Otro hubiera dicho, Señor, limpia. Señor, ya las cosas viejas pasaron. Y se hubiera inventado cualquier teología barata. Pero él estaba ahí porque quería pagar. Y dijo, ¿cómo te llamas? Tan, tan, tan. No apareces. Y no le quiero echar de más porque él está ahí sentado. Iba a decir, eso es mentira. Y fue aquí, no apareces. Y ustedes saben muy bien que eso no es juego. Gloria a Dios. Y le dice, no, tú no debes nada. ¿En serio? No debes nada. Hay que ponerle emoción a esto, ¿verdad? Y le dijo, es más, tú te puedes ir con tu licencia hoy. Porque cuando Dios mete su mano a través de la convicción de la palabra, el diablo saca ese rato que el diablo sacó la de él. Hace rato que el diablo sacó la de él. Hace rato. Nosotros no estamos solos, iglesia. Mire, una de las cosas que me impresionan a mí es la analogía de Juan 15 cuando el Señor dice, yo soy la vid. Usted sabe, ahora que yo vivo en el Valle Central, ¿cuántos vivimos en el Valle Central? Ahora yo sé lo que es la vid. Es esa planta, ¿verdad? Que a veces tapan, que a veces le quitan el plástico, qué sé yo, ¿verdad? Y está hermosa. El Señor dice, yo soy esa planta. Dios, aleluya. Mi padre es el labrador. Yo ya sé porque algunos hermanos de la iglesia a veces han ido a podar y a quitar lo que no sirve para que salga fruto. Y aquí Dios nos está hablando, dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Ustedes son el pámpano. El pámpano es esa pequeña ramita, como usted le quiera llamar, donde cae. Hoy veníamos, ¿verdad? Porque antes de llegar a Bakersfield ayer, veíamos esos racimos de uva cayendo, ¿verdad? Y ese pampanito es adornado por un racimo. Y esa vida se adorna en Cristo Jesús. Nuestro rostro brilla en Cristo Jesús cuando estamos pegados a la vid que es Cristo Jesús. Es por eso que él dice en Juan 15:5, sin mí nada, diga, nada podéis hacer. Amén, aleluya. Dios bendiga a mi hermano José. Levanta tu mano, José. Ahí está mi hermano. El hombre que no tenía trabajo, el hombre que los otros días va y se compra una camioneta cash y el pastor todavía pagando la de él. Abusadores. Uno predicando y ellos. Y todavía me dice, cuando quieres se la presto. Yo sé que el tiempo nos ha acercado, pero también nos habla de la coraza. Después que se ponían y se ceñían, entonces se ponían una coraza como esta. Porque cuando el enemigo les mandaba una flecha, pegaba ahí y no pasaba de ahí. Y es la coraza de la justicia. La coraza era la pieza más grande de la armadura romana. Aquí puede que haya dos interpretaciones. Una de ellas es la justicia que se nos fue imputada por gracia, ese punto doctrinal llamado justificación. O sea, nosotros no merecíamos ser justificados, pero el Señor vino y a través de Jesucristo nos justifica, que ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso es cuando yo digo, cuando el enemigo me dice, inútil, bueno para nada, cabezón. Bueno, eso sí. Y esto, yo digo, pero tiene razón.
pero no estoy solo. Pero no estoy solo. Estoy injertado a la vid que es Cristo Jesús. Por eso me gusta, hermano, esos retos y esos desafíos en la lucha espiritual a diario. Esos lapsos de tiempo vienen para fortalecer tu vida, porque el verdadero creyente es empujado a la presencia de Dios. Por eso es que dice, al finalizarlo de la armadura, dice el apóstol Pablo, amén, dice en el versículo 21, si en verdad habéis, a ver, este es el 6, aquí está. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Diga perseverancia. Y súplica por todos los santos. Si a ti te duele, a mí me duele. Si a mí me duele, a ti te duele. Gloria a Dios. Nos llamamos cuerpo. Aquí en esta misma carta, en Efesios 5, el Señor dice, ustedes son el cuerpo y yo soy la cabeza. Gloria a Dios. Y aquí dice, habla de la importancia y dice, lo otro más importante es la coraza. Aquí habla de estas dos interpretaciones, que puede haber dos interpretaciones. La otra es la justicia, que yo creo que considera el apóstol Pablo y señala en estos versículos. Y es la coraza de justicia. Justicia viene de la palabra griego que significa todo lo recto delante de Dios. Aleluya. Por eso en Mateo capítulo 6, en esos versículos donde Dios habla del afán, Él habla de prioridades y dice, mas buscar primeramente, no dice secundaria, primeramente el reino de Dios. Aleluya. Y su justicia. O sea, después de que yo entiendo, y esa es una de las cosas teológicas que debemos de tener en mente, la iglesia debe entender lo que es el reino, porque cuando yo entiendo que estoy en el reino, entiendo que hay un rey, y cuando sé que hay un rey, hay un súbdito, y cuando hay un súbdito, hay leyes, y tenemos que hacer la voluntad del rey. Cuando yo vine a Cristo y Él me aceptó en su reino, le entregué mi voluntad a Él. Ahí es donde corre nuestra vida todos los días. La iglesia se ríe, no sé por qué, pero cuando yo les digo, por eso yo me casé a los 38 años. Porque los otros 38 yo anduve buscando. Hasta que un día lloré y yo dije, si tú no me la das, Señor, y yo, ya hace tiempo que tú no pides. Anda, busca y busca. Me dice rey, papá, y no me pides. Sí, Señor, te pido, dame algo en grande. Yo en grande, espiritual. Me mandó una colombiana grandota. Dije, Señor, era grande espiritualmente. Y después me dice en la Biblia, aprende a hablar. La Biblia dice que oremos con el entendimiento. Pero la justicia es todo lo recto delante de Dios. Es la santidad de Dios. La inalcanzable por nosotros los humanos. Pero el Señor dijo, no los dejaré solos. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el soldado que cae lo vuelve a levantar. Y el soldado que se desalienta lo vuelve a fortalecer. Y esa coraza de justicia es la santidad de Hebreos 11:6. Amén. Buscar la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Todo lo recto. Amén. Todo lo recto. La palabra justicia también se usa para referirse a la vida justa del cristiano. No vamos a poder estar firmes si no vivimos una vida justa delante de Dios. Hay que orar. Y hay muchas anécdotas de la oración, aparte de la palabra de Dios, de orar y de permanecer orando. Pero también hay que ponernos la coraza de justicia para estar firmes en la guerra espiritual. ¿Cómo podemos estar firmes? Filipenses 4:8 dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto. Y esto es un desafío, este es un reto, hermano, porque nosotros no somos así. Recuerda que cuando Cristo llegó a nuestra vida, éramos
éramos un ser humano en descomposición, no teníamos sentido ni lógica, hacíamos lo malo y no nos parecía bien. Y cuando venimos a Cristo, comenzamos a dar pasitos, a querer hacer lo recto, amén, a caminar mejor, a agradar a Dios, mi hermano. Y a nosotros es que Él nos dice en Filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. La palabra virtud significa toda capacidad de hacer algo bueno, y sin Cristo nosotros no tenemos capacidad de hacer cosas buenas, solamente en Cristo. Y Él dice, si alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensa. Sí, Señor. Sé que te quieres desquitar, sé que te quieres vengar, sé que quieres hacer lo malo. El hermano me está mandando saludos, hermano. Pero Dios dice, no penséis en eso, piensa en todo lo bueno. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Gracias, Señor. Ayúdanos a armarnos con el cinturón, con la faja, con la coraza, el yelmo, la espada, el calzado del Evangelio de la paz, para permanecer de pie en el día malo. Bendice cada varón en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga.